Para hablar al respecto de este tema nos acompaña en Imagen Noticias el maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana, Octavio Contreras Borseguí. Él además es diplomado en Historia y Simbología del Arte Sacro. Octavio, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Una noticia que no solo le dio la vuelta al mundo, sino que afectó directa o indirectamente a muchas personas alrededor de este país. Sobre todo porque nosotros estamos muy metidos dentro de lo que es el ámbito de la cultura occidental, pues nos toca, directa o indirectamente, seas creyente o no de esta religión o de alguna otra, por lo que representa la importancia de la arquitectura como un reflejo de la cultura occidental y del mundo judeocristiano como tal. Es ahí donde radica la importancia de ver cómo en la destrucción de una estructura como estas se va parte del alma, de la esencia, tanto del mundo occidental como de los franceses, como de la ciudad de París específicamente. 856 años de historia desde que se empezó a construir. ¿Qué fue lo que se perdió hasta donde se sabe? Pues mira, ahorita obviamente las investigaciones están iniciando el proceso, aunque ayer mismo incluso a mí me sorprendió la velocidad con la que se comenzó a hacer la interpretación. Básicamente refiriéndonos a lo que fue un accidente generado por el proceso de restauración. Y lo que se termina afectando grandemente es la parte de madera, que la parte interior es la que la gente no suele ver, ¿no? Pero estamos hablando de madera que va a estar recubierta de brea, que va a estar recubierta de alquitrán, para que justamente no se resquebraje, que se mantenga con cierta flexibilidad. Pero pues imagínate, desde el siglo XIII tener acumulado esto, más procesos de restauración, un pequeño descuido, una pequeña chispa, y nosotros vimos la consecuencia de esto, ¿no? Uno de los símbolos incluso hasta de la altura física de lo que representó un edificio que dominó la ciudad de París, entendiendo que además las catedrales góticas tenían justamente esta función, ¿no? Marcar la presencia de Dios en medio de lo que es la cotidianidad de la gente. Es lo que nosotros vemos reflejado en prácticamente todas las estructuras religiosas, en prácticamente todos los lugares del mundo, y por eso afecta tanto. La estructura de piedra es la que mayoritariamente va a resistir, pero hubo un riesgo de que eso también se resquebrajara si de repente había un cambio de temperatura demasiado notorio. Entonces, al momento de tener que rescatar, ok, la estructura más sólida es la que se mantiene, pero la parte que no se ve, la parte que sostiene todas las estructuras en la parte superior particularmente, eso pues prácticamente se perdió todo. Vimos la ferocidad impresionante de las llamas. Sí, incluso en las primeras horas, una de las principales preocupaciones justamente era que no se salvara la estructura general, porque hablaría de una catástrofe mayor. Sí. ¿Hasta dónde se va a poder hacer una reconstrucción? Digo, obviamente no vamos a poder regresar esos, lo comentábamos hace un par de minutos, esos 1,800 troncos de roble que fueron utilizados para toda estructura, y obviamente la aguja. Quizás se hará una reconstrucción muy al estilo de lo que era, pero ¿hasta dónde o cuánto tardará? ¿Qué procesos? Ayer Emmanuel Macron, el presidente, decía que a partir de hoy, a partir de hoy, iban a empezar a recolectar a todos esos expertos que pudieran dar una reconstrucción lo más rápido posible. Sí, inclusive a mí me tocó trabajar algún tiempo en la Escuela Nacional de Restauración, aquí mismo en México, y es un trabajo, una labor extraordinaria la que suele hacer el restaurador en general, que debe tener especialidad, no solo en historia, sino también incluso hasta manejo de artes manuales, ¿no? El trabajo, y esto es bien importante referir, debe de considerar qué partes se van a utilizar de qué manera, porque a final de cuentas la destrucción, desgraciadamente, también es histórica. Sí, claro, entonces no puedes dejar pasar esto en el sentido de que vamos a reconstruirla exactamente como estaba, obviamente por la temporalidad de la que nosotros estamos hablando, pero también entendiendo, como le hacen mucho los japoneses, ¿no? Cuando vas a unir estas piezas que se rompieron, pero dejar claramente marcadas, incluso hasta con oro, las grietas, ¿no? ¿Por qué? Porque es la historia la que te está enseñando que hasta tus grietas te permiten mantenerte unido. Nosotros debemos de tomar conciencia que a lo mejor con la utilización de cierto tipo de materiales que se asemejen al original, pero que también tenga alguna pequeña diferencia para que la gente tome conciencia de lo que eso representa y saber que, a final de cuentas, pues
Estas obras se van a tardar 200, 250 años en construirse, algunas otras, catedral en Alemania, que van a tardar prácticamente pues todo el mundo medieval, el Renacimiento y hasta el siglo XIX, entender que no porque se acaba un sexenio, ¿no? Ya lo dejamos de construir. Esto es parte de la construcción de la memoria general y que debemos de entender cuáles partes, de qué manera se van a reconstruir, también haciendo el recuento de los daños, ¿no? Y esto desgraciadamente pues sí lleva un poquito de tiempo y es lo que están haciendo ahora, pero el hecho de que se diga a partir de hoy mismo, no acaban de pasar 24 horas cuando ya se tomó la decisión de que se va a hacer la reconstrucción, es bien importante para todo lo que representa para nosotros a lo largo de todo el proceso histórico. Se habla de un donativo de 100 millones de euros que quizá podría sonar una cantidad suficiente. ¿Es realmente suficiente cuando hablamos en este tipo de reparaciones o de este tipo de reestructuraciones? Es muy difícil de manejar. En la cuestión material a lo mejor puede ser suficiente, nada más que uno no se da cuenta de la mano de obra y lo que esto representa no es lo que no se van a llegar hace. albañiles a Pues, hacerlo. por supuesto que no, o inclusive sí llegan a hacerlo, pero tienen que saberlo hacer bajo las indicaciones de el jefe de albañiles, que es lo que significaría originalmente el arquitecto, el jefe de la construcción, ¿no? Y es bien interesante ver cómo en aquel mundo medieval no había un titular, es toda la comunidad la que va a trabajar en conjunto para conseguir lo que se está buscando, y ahora nos tenemos que volver a coordinar en este sentido, en donde no se requiere nada más de un hombre. Obvio, los medios de comunicación ahorita nos permiten ponerle nombre y apellido a todos aquellos que llegan a participar, pero a final de cuentas son estas manos anónimas las que van a hacer toda la labor de reconstrucción. Y una de las personas con la que platicaba ayer me decía, ¿y qué habrá pasado, por ejemplo, con la capilla de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que a final de cuentas es la que nos da el enlace más directo con la tragedia que ocurrió en la ciudad de París. Se hablaba de que muchas piezas habían sido removidas justo por esta reconstrucción que se estaba haciendo en la aguja, pero están el vitral, circulares que son tan emblemáticos, sí. El órgano que tiene muchos años y además no solo es una cuestión de reparación estética, sino también acústica que debe de arreglarse, y piezas tan emblemáticas y claves como la corona de espinas, los clavos y la cruz. ¿Cuántos expertos estamos hablando? ¿Cuántas áreas, cuántas especialidades se van a ver en este proceso de reconstrucción? Mira, imagínate, al momento de tener que reconstruir parte de la madera destruida, pues tienes que estar hablando de gente que tenga conocimientos de botánica, que tenga conocimientos de química, que tenga conocimientos de historia. Ahorita que refieres la cuestión del órgano, una de las labores que hacen los lauderos especialistas justamente en ese tema, cuando van a restaurar, por ejemplo, un piano, este piano lo vas a querer para que quede exhibido, pues entonces nada más se trabaja el cascarón y se le da la preservación. Pero si voy a tener que volverlo a tocar, tienes que pensar en que hay que reconstruirlo desde dentro y además algo muchísimo más sutil y sublime, que es la reconstrucción del sonido. Claro. Entonces, imagínate lo que representa en el caso particular del órgano y lo que va a representar además cuando se vuelvan a hacer nuevamente las misas en un espacio que no pierda la memoria de lo que ocurrió. Aunque hay que entender que muchos de los tesoros artísticos a lo largo de toda la historia y en todo el mundo, pues han sufrido justamente de este problema. Es impresionante cómo en pleno siglo XXI todavía la circunstancia de un incendio puede llegar a destruir la memoria de más de 1000 años en algunos casos, y que pues en el mundo medieval eso era lo más común cuando se perdían muchas de estas grandes obras artísticas y arquitectónicas. Pero recordemos que Londres se levantó de todo un incendio que acabó prácticamente con la ciudad. Tenemos aquí en esta pantalla las principales piezas, las piezas más valiosas que tenía la Catedral de Notre Dame. Obviamente las reliquias sagradas son algunas de ellas. Aquí estamos viendo la corona de espinas de Jesús. También obviamente está acompañado con los clavos de la cruz, y también hay un fragmento también justo de una astilla. De una astilla, exactamente. Los rosetones, justamente estos vitrales circulares que comentábamos, algunos en color azul, estos en multicolores, que nos comentabas, ¿no? Que justamente reconstruir todo ese colorido, ¿se habrá visto también tan afectado con el fuego? Sí, es muy común, además por los procesos de restauración. Esto también hay que tenerlo muy en consideración.
consideración. No tenemos una estructura que es completamente del siglo XII o del siglo XIII. Hay que considerar que cuando se lleva tanto tiempo de historia en la construcción inicial, pero continúan perviviendo a lo largo del tiempo, se van sumando. En los tiempos de Luis XIV se va a hacer una serie de remodelaciones que, obvio, van a afectar a la estructura anterior, claro, pero que van agregando las nuevas formas, los nuevos estilos, las nuevas formas de entender el mundo, entender que hasta la parte del barroco va a tener un pequeño nicho para entrar. Y no se diga lo que va a representar la modernización, literalmente con la llegada del siglo XIX, en donde también incluso se le va a dar el más grande de los revivals a través de la literatura, por lo que va a representar la obra de Víctor Hugo, por ahí de la década de los 30 del siglo XIX, y que esto permite que nuevamente se vuelva a tener conciencia de lo que representó la estructura, y no se diga lo que va a representar cuando se toma la decisión de iniciar las labores de restauración y de colocación, por ejemplo, de varias de las gárgolas que no vienen de la época medieval, que serían colocadas, algunas de ellas después, ya para el siglo XIX, y esto te da una idea bien interesante y bien importante de cómo vamos sumando el proceso de la historia, incluso hasta llegar hasta el siglo XX. Ahí es en donde entra justamente lo que te decía de la Capilla de México, que va a quedar por ahí de la década de los 40, principios finales, 1949 concretamente, en donde pues vemos que hasta nosotros como mexicanos nos toca aportar en algo muy importante, más algunos otros elementos, como el caso de lo que ocurre con la señora Rivas Mercado, el suicidio. O el matrimonio, incluso hay mucha gente que no ubica el segundo matrimonio de Emilio Azcárraga Milmo, justamente fue allí, en esa catedral. Justamente en esa catedral, en el 58. Tenemos otro más de las reliquias que estaban en este emblemático lugar. Lo comentábamos, el órgano que nos decía el maestro Octavio, que bueno, no solo habrá que ver cómo se va a reparar en la cuestión estética, sino también la cuestión acústica, ¿no? Sí. El siguiente que tenemos también es el bosque en el techo, sí, claro, que justamente, bueno, es toda esta estructura del techo que se rompió. Estamos hablando de 1,800 robles que se trajeron de distintas partes del país, lo que complica aún más, ¿no? Porque no solo es un estilo, sino también es una veta, es un trabajo. Y quiero preguntarte, con el manejo de estas nuevas tecnologías que se van a enfrentar a esa reconstrucción tradicional, ¿podríamos estimar algún tiempo? Porque también una pregunta ayer era de, bueno, ¿y en cuánto tiempo vamos a poder regresar como visitantes a conocer esta nueva catedral o esta catedral reconstruida? ¿O cuánto tiempo le podría llevar a un experto una reconstrucción de este tamaño? Desgraciadamente es necesario hacer la combinación de las voces de los distintos expertos, y las partes de los arquitectos, la parte de la escultura, la parte que corresponde a, bueno, de dónde vamos a obtener el recurso, y no es la obtención solo del recurso, porque a veces podemos decir, bueno, si ya se están donando 100 millones de euros, pues ya con esto tenemos. El problema no es tener el dinero, es cómo lo vamos a afrontar, cómo lo vamos a utilizar, cómo se va a distribuir, y el que se logre tener el acuerdo de hasta dónde se preserva lo antiguo, si es que puede todavía preservarse, y hasta dónde podemos intervenir con lo nuevo para que se tenga la memoria e incluso la posibilidad de preservar con una mayor seguridad hacia el futuro, pero el fuego en ese sentido no tiene palabra. Entonces, hablamos de años, de un proceso de restauración como tal, y lo más importante, una vez que ha restaurado, la conservación. Y en esta conservación también nos vamos a llevar un muy buen tiempo, que aquí ya tendría que ser con los especialistas, tanto en historia del arte, sobre todo con restauración, para ver cómo se va a manejar el material para poder llegar a una buena conclusión hacia el futuro. Esto que tenemos en este momento justo son imágenes en vivo de lo que está sucediendo en Notre Dame. Y Octavio, a propósito de esto, en lo que inician las restauraciones tenemos el factor clima. Claro. París tiene un clima cambiante que de repente puede ser caluroso, frío o incluso lluvioso. Sí. ¿Cuáles son las prioridades en este momento para que, yo no sé ahorita cómo esté el clima allá, pero de que empiece a llegar la lluvia o los daños que pueda provocar el mismo sol en la estructura que está pues en este momento descubierta? Ahora resentida. Una de las cosas que se tiene que determinar es cómo conservar, cómo preservar las partes que se encuentran más delicadas. Hay que entender que nosotros podemos ver la parte interna del techo más o menos afectada, pues es la parte de piedra, pero todo lo de arriba, toda la madera se terminó desapareciendo por completo. Entonces hay que considerar
un extraordinario trabajo de recubrimiento que se tiene que hacer en la parte externa para cuando lleguen las lluvias o los cambios de temperatura. Además estamos con la circunstancia del cambio climático. A final de cuentas hay contaminación también en París. Esto nos suma el problema de la lluvia ácida. Claro. Nosotros vemos también como algo no tan negativo la existencia, por ejemplo, de las palomas, pero la afectación que el excremento de estos animalitos tiene sobre todas las piezas, por más que sean de piedra, con la acumulación del mismo y con el paso del tiempo, si no lo has tratado, la piedra agarra una consistencia como de polvorón. Sí. Y literalmente cuando tú quieres llegarle a dar la limpieza normal, se te termina deshaciendo, ¿no? Esta experiencia la hemos tenido aquí en México. Incluso, bueno, por ejemplo, es muy conocido que en Europa las catedrales estén recubiertas con mallas, justamente para evitarlo de las palomas, y también con púas, que es una condición que desafortunadamente afecta mucho a las palomas. Sí. Por ejemplo, estoy ahorita recordando Venecia, es común que las palomas, pocas sean las que tienen todas las extremidades completas. Sí. Normalmente las patitas les faltan dedos justamente porque se han ido picando por este proceso de no afectar. Y tenemos también uno de los últimos, que es obviamente los más emblemáticos, que son las gárgolas. Estas gárgolas que incluso fueron suspendidas en su colocación durante la Segunda Guerra Mundial por obvias razones, pero también que vamos a tratar de ver si se vieron afectadas o no. Sí, por supuesto, estas en teoría estarían menos afectadas por ser más recientes muchas de ellas, pero la contaminación, te digo, y el excremento de las palomas no tienen palabra con tipo de situaciones. Y además, pues ubiquemos que pasó por la situación de 2 guerras mundiales. Eso también ya se nos olvida en muchas ocasiones, lo que representó la recuperación de la ciudad de París en 1944 y la llegada simbólica a la ceremonia de acción de gracias por la liberación. Todo esto es algo que va sumando. A veces nos quedamos únicamente con el ejemplo de que aquí se coronó Napoleón Bonaparte, ¿no? Pero pues también la coronación de Enrique VI, lo que es la conmemoración del Día de la Liberación y todo lo que va a ir sumando a lo largo de la historia la Comuna de París, que también estuvo a punto de afectar gravemente. Oye, y finalmente, Octavio, para despedirnos, nada más quería preguntarte, y aprovechando la relación que tenemos con la pregunta del día de hoy, en este tipo de monumentos, ¿se pueden tomar algunas medidas de seguridad, colocar aspersores, retardantes, o esto también afecta el proceso histórico de cada una de las piezas? Mira, siempre va a haber afectación. Esto es algo que siempre se discute cada vez que se habla de los procesos de conservación, restauración y museografía. Esto siempre va a pasar. Pero si esto puede elevar la seguridad, por supuesto que es digno de ser considerado. Ayer uno de los graves problemas era la afectación para que pudieran llegar los bomberos por lo angosto de las calles cuando se encuentran en medio del río Sena. O sea, si se ponen una serie de bombas que permitan el acceso de agua en ese sentido, no hubiera existido este tipo de dificultad. O tú sabes que Donald Trump llegó a decir que se arrojaran estos tanques de agua, que pues hubiera terminado no solo por el peso del agua, sino por el cambio brusco de temperatura. Eso sí podría incluso haber hecho una catástrofe mayor que destruyera todo. Octavio, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Al contrario, Octavio gracias Contreras, por la invitación. Maestro en historia. Y bueno, pues vamos con más información. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.